Buenas tardes con todos y con todas. Estamos esperando que se acaben de conectar los demás para arrancar con la sesión del día de hoy. Hoy les estoy acompañando desde Educación Continua porque la compañera Juliana tenía una reunión que se le cruzaba con la clase, entonces les voy a estar acompañando para el desarrollo de la sesión del día de hoy. Creo que a las 6 sería ya, 6 con 5 minutos, daremos comienzo. 5 con 5 minutos hora Ecuador y 6 con 5 minutos hora República Dominicana. Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar inicio a la sesión de hoy, primero presentando a los docentes que nos acompañan el día de hoy. Los compañeros forman parte de la cooperativa Jardín Azuayo y nos acompañan hoy Andrea Lalvay, que es socióloga y máster en administración de empresas. También es responsable de educación a colaboradores y cuenta con 9 años de experiencia en la cooperativa Jardín Azuayo. El compañero Juan Carlos Cañar, que es ingeniero en sistemas y es responsable de las plataformas y también ya cuenta con una experiencia de 2 años en la cooperativa Jardín Azuayo. Y por último, Luis Fernando Roldán, que es psicólogo laboral, magíster en innovación de educación, también magíster en administración de empresas y es responsable de educación a colaboradores. También cuenta con una experiencia de 7 años en la cooperativa Jardín Azuayo. Hoy vamos a continuar con la unidad número 4 sobre implementación del modelo de la economía popular y solidaria, y los temas que trataremos hoy son las herramientas para implementar el modelo de la economía popular y solidaria desde un enfoque de la educación. No sé si están aquí presentes, si les vi conectados a los ponentes de hoy, entonces más bien les voy a ceder los permisos para que puedan también compartir la pantalla. Entonces, ¿va a comenzar usted, Andrea, hoy? Ya, Hola, sí, ¿cómo está, Andrea? Entonces, le voy a ahorita dar los permisos como coanfitriona para que comience usted y después cambiaríamos igual con Juan Carlos y por último con Luis Fernando. Entonces, voy a estar aquí por cualquier situación que se presente, entonces continuamos con la clase. gracias, Cris. Bueno, muy buenas tardes con todos y con todas. Un gusto poderles acompañar en la jornada del día de hoy. Como dijo Cristina, somos de la cooperativa Jardín Azuayo y más bien el día de hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes qué venimos haciendo en educación cooperativa, el trabajo que venimos realizando y sobre todo bajo qué sustento lo hacemos. Están los compañeros Fernando y el compañero Juan Carlos, nos van a ir apoyando también a medida que hacemos la presentación. Y sería importante iniciar justamente eh, escuchándoles a ustedes, ¿no? ¿Qué significa la educación cooperativa para ustedes y poder tener un antecedente y en base a eso también poder articular lo que nosotros venimos haciendo? Y para eso vamos a tener una actividad bastante participativa, ahí más bien pedirles
que puedan escanear el código o puedan entrar al link que está acá. Los vamos a pasar igual en el chat y puedan responder una pregunta bastante práctica que es, ¿qué significa para ustedes la educación cooperativa? No sé si ahí Juanca nos ayuda enviando el link en el chat a los compañeros y Ya está podamos en el responder chat. esto en unos minutos. Gracias, Fernando. Vamos a dar unos 3 minutos para que puedan contestar y luego veremos los resultados y en base a eso iremos articulando las ideas que ustedes puedan presentar en base a lo que nosotros también venimos haciendo y podamos articularlos. Son las 5:08, entonces hasta las 5:10 vamos a hacer esta actividad. Tómense su tiempo y pueden nomás colocar las respuestas. Disculpen, no me permite entrar porque dice que hay que registrarse con credenciales de la cooperativa Jardín Azuayo. Ya les vamos revisando. Juan, Café, si nos ayudan Sí, revisando. igual a mí me pasa lo mismo, parece Ya, que tiene ya les problemas. ayudamos, ¿sí? Igual a mí tampoco me deja entrar. Fer, creo que está desde su usuario. Ahí sería darles apertura para todos. Sí, permítame, ya le estoy verificando, por favor. No sé si pudieron ingresar, compañeros. Me sigue pasando lo mismo. O sea, deben de abrir el formulario para que todo el mundo, sin necesidad ah, de poner un correo, pueda llenarlo. Ya, hasta solucionar más bien para ganar tiempo, vamos colocando aquí en el chat como hizo la compañera Micheli. Vamos colocando en el chat qué es para ustedes la educación cooperativa, para poderles ir leyendo y poder avanzar también en la presentación. Sí, que le revisen, por favor, que ya está habilitado mi André. Ah, ya, gracias, Fer. Podemos hacerlo entonces, compañeros. En el QR ya está habilitado, nos dice Fernando. Sí, con todo, compañeros, les pongo el link de nuevo, por favor.
Ya, Fer, de pronto tenemos algunas respuestas en el link. Sí, justo lo estamos monitoreando y ya tenemos tres respuestas. Ya, compañeros presentes, si nos ayudan con el link, estamos aproximadamente 21 participantes, mínimamente podríamos tener unas 10, 15 respuestas para poder continuar con la actividad. Vamos con cuatro respuestas, compañeros. Listo, compañeros, vamos a trabajar con las respuestas que nos han enviado. Voy a darme tiempito para poderles leer algunos comentarios que pusieron acá en el chat e ir viendo un poco cómo va empatando con lo que nosotros les vamos a compartir el día de hoy. Nos dice la compañera Michelle, y la educación cooperativa es un enfoque de enseñanza en el que los socios y directivos aprenden trabajando juntos en grupo, en lugar de hacerlo de manera individual y competitiva. La idea principal es que el aprendizaje mejora cuando hay colaboración, apoyo mutuo y responsabilidad compartida, que justamente son los valores del cooperativismo. Por otro lado, Manuel nos dice, es un pilar fundamental del movimiento cooperativo que promueve la formación en valores y principios solidarios y capacidades técnicas para la autogestión democrática, que está muy relacionada con el gobierno cooperativo, ¿no? Amaury nos dice, la educación cooperativa promueve valores y principios y el funcionamiento democrático entre sus miembros y la comunidad. Es una herramienta de formación permanente. Luis nos dice, la educación cooperativa, esta modalidad no solo transmite conocimiento, sino que busca la transformación social a través de una economía más humana y participativa. Ana también menciona que es un proceso o es un modelo, podríamos decirlo, basado en los principios y valores del cooperativismo. Manuel, bueno, nos comenta que es un poquito difícil de interactuar.
Noelia nos dice, la educación cooperativa nos enseña los principios y valores del cooperativismo, poniéndolos en práctica en las labores diarias. Y Carmen María Soto nos finaliza diciendo, la educación cooperativa es un proceso que busca enseñar valores como la solidaridad, participación, ayuda mutua y responsabilidad social. Gracias, compañeros, más bien por cada uno de sus aportes. Vamos a ver los aportes que están en la encuesta, Fer. Sí, por favor, más bien voy a ir leyendo los comentarios que tenemos y de igual manera le pasé mi Andre justamente los que más se destacan. Entonces, por favor, permítanme justamente ir dando a conocer los comentarios que me dieron por acá y a su vez también Andre nos ayudará con las palabras que más se repiten y con ello pues ir justamente ya iniciando la explicación. Por acá nos dicen es la formación que recibimos sobre los principios, valores y habilidades sobre el cooperativismo. De igual manera, nos mencionan que es una forma de educar basada en valores del modelo cooperativo. A su vez, también menciona que promueve los valores de los principios en funcionamiento democrático entre sus miembros y la comunidad. A su vez, también nos mencionan es una herramienta que nos permite interactuar, adquirir conocimiento para el desarrollo personal y comunitario. La educación cooperativa es el medio en el que se capacitan los socios de la cooperativa a través de talleres y cursos. De igual manera nos mencionan que es una herramienta de formación permanente, luego nos mencionan es la modalidad, no solo transmite conocimiento, sino que busca la transformación social a través de una economía más humana y participativa tanto para el socio y para sus directivos. Y por último nos dice que son estudiantes para mejorar la calidad, equidad e internacionalización de enseñanza, abarca desde el intercambio técnico internacional hacia el aprendizaje cooperativo en el aula, fomentando el desarrollo de las capacidades, habilidades sociales y la innovación tecnológica. Eso es lo que tenemos en el tema de comentarios, compañeros. Listo, muchísimas gracias, Fer. Bueno, ya de manera resumida, prácticamente hablamos de valores, de un modelo cooperativo, habilidades y principios. Es una herramienta de aprendizaje ya en base a lo que nos mencionó también Fernando. Bueno, compañeros, aquí un poco darles a conocer que cómo lo sustentamos nosotros o cómo lo hacemos o lo hemos venido haciendo. Primero, la educación cooperativa debe tener ciertos enfoques a los cuales hace una base para poderse sustentar, una base científica, teórica para poder sustentarse y sobre todo justificar académicamente, digámoslo así, por qué hacemos educación cooperativa. No es un invento nuevo, sino es un modelo de economía que está muy atado a las personas, a una sociedad de personas y no de capitales. Pero fundamentalmente la educación cooperativa se sostiene en ciertas ciencias o ciertas ramas que son importantes para poder desarrollar los procesos de educación cooperativa, ya sea para socios, directivos, socias, organizaciones o jóvenes, muchos de los casos también no socios de la institución como tal. Y nosotros aquí planteamos cuatro enfoques, ¿no? El primero es el pedagógico, que está netamente definido, ¿no? Hacia dónde o cómo vamos a hacer la educación cooperativa, cómo la planificamos, cómo la organizamos, desde cuál es su punto de inicio y cómo se cierra un proceso formativo. Más adelante van a conocer lo que es la espiral de aprendizaje, que básicamente esa es la didáctica de cómo hacemos educación cooperativa. ¿Qué intentamos hacer con la pedagogía? Es que se pueda facilitar el aprendizaje y pueda también generar conocimiento. Y como decía anteriormente un compañero en un comentario, no es enseñar, es aprender haciendo y sobre todo es poder construir conocimiento de manera colectiva, de manera común. Justamente es visibilizar o identificar los saberes que tienen las personas con las que nosotros hacemos educación cooperativa. Y que el aprendizaje sea inclusivo y no sea netamente un aprendizaje basado en evaluaciones, en números, etcétera, sino desde la experiencia propia de las personas y cómo vamos atando esto a la ciencia, a las definiciones, a la teoría y por qué lo que existe también en la ciencia está definido desde las personas como tal. Lo que intentamos con la pedagogía es desarrollar ciertas capacidades cognitivas de las personas
Es decir, en algunos casos se aprende dibujando, sintiendo, escuchando, viendo, tocando. Se tiene que utilizar estas diferentes formas de aprendizaje para poder trabajar con los diferentes públicos. También estamos relacionados desde la pedagogía con la parte emocional de las personas. Ya sabemos que científicamente nosotros la mayoría de veces respondemos desde la emoción antes que desde la razón. Entonces la intención también es poderlas reconocer, poderlas trabajar, identificarlas y en base a eso incluso poder hacer educación y sobre todo en organizaciones donde trabajamos directivas, liderazgos, etcétera, es muy importante esta parte de acá. Entonces los compañeros tienen que pedagogizar este tipo de temas para poder desarrollarlos de la mejor manera con las personas y sobre todo se construya o se genere conocimiento. También desarrollar capacidades sociales y éticas. Muchas de las veces digamos, las sociedades ya están definidas en su forma de actuar, en su forma de decidir, de pensar, porque tiene mucho que ver con su entorno, etcétera. Sin embargo, sí es importante que nuestros socios, nuestras socias puedan desarrollar estas habilidades, porque justamente una cooperativa es un bien común, somos una sociedad de personas, entonces potencializamos desde la pedagogía el desarrollo de la capacidad social y la ética, que es un fundamento bastante primordial para una cooperativa, sobre todo cuando maneja recursos de un grupo de personas que han decidido asociarse. El enfoque pedagógico va por ahí, facilitar el aprendizaje. Y desde la filosofía, en realidad lo que a nosotros nos define es que la educación es una práctica liberadora. Muchas de las veces, en algunos casos a nosotros nos han pedido o tenemos, digamos, como una de nuestras prácticas, leer filosofía, leer a ciertos filósofos para poder comprender mucho más el tema del humanismo y sobre todo qué mismo es la filosofía, que también es una ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vemos como el hecho de poder pensar, repensar y analizar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué tipo de economía tenemos, porque también va por ahí la filosofía. Y es el cultivo de un pensamiento crítico. Justamente, ¿por qué sucede? ¿Por qué se dieron las cooperativas? ¿A qué modelo responden? ¿A qué sociedad quieren llegar? ¿Por qué tenemos organizaciones de la economía popular y solidaria? ¿Por qué existe, en algunos casos, sí estamos trabajando últimamente, formación política, por ejemplo? ¿Por qué, qué es un Estado? ¿Qué es un gobierno? ¿Qué significan ciertas corrientes ideológicas, políticas? ¿Cómo nosotros podemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo? ¿Qué tipo de actores somos en la sociedad? ¿Somos sujetos o somos objetos? La autonomía de las personas y la autonomía de un grupo de personas como son las cooperativas para poder decidir sobre las condiciones de vida y la inclusión financiera que podemos dar a nuestros socios y sobre todo a las áreas rurales donde otras instituciones de pronto privadas no llegan y intenta llegar la cooperativa como tal y la ética que está plasmada como ustedes ven en los diferentes enfoques. El otro es desde la sociología que prácticamente lo vemos como un instrumento de socialización y reproducción cultural. Como ustedes saben, la sociología analiza el comportamiento de las sociedades. En algunos casos investigamos incluso cómo se comportan ciertos grupos sociales, ciertos colectivos, para en base a eso reconocer e identificar su cultura, sus valores y sus tradiciones, y desde ahí también poder hacer educación cooperativa, ¿no? Y la reproducción cultural va desde el hecho de justamente leer ciertas variables, el capital social, el capital cultural que tenga una persona o una comunidad, etcétera, y sobre todo Jardín Azuayo. En estos casos específicamente vamos a hablar desde la cooperativa, qué tipo de cultura está reproduciendo Jardín Azuayo, una cultura cooperante basada en los 7 principios cooperativos internacionales, qué tipo de valores nosotros tenemos para poder desarrollar nuestros procesos de educación y se sustentan justamente todos los programas que nosotros hacemos en la filosofía y en la cultura de la cooperativa. Nada de lo que se enseña a nivel interno o a nivel externo tiene que desconocer la cultura de la cooperativa o del cooperativismo como tal para poder hacer procesos de educación. Y en algunos casos llegamos a grupos más jóvenes para poder hacer procesos como los colegios, etcétera. Solíamos hacer con los niños, sin embargo, por temas de normativa, hemos decidido más bien hacer ya con jóvenes desde los 14 años en adelante.
La intención, por ejemplo, ellos no son socios de una cooperativa, de la cooperativa aún. Sin embargo, la intención justamente es poder tener cimientos y poder generar otra forma de educación cooperativa con los chicos y que ellos también puedan en un momento determinado diferenciar un modelo de economía solidaria de un modelo de economía de pronto capitalista, privada, y que se pueda ir tejiendo redes con las próximas generaciones y pueden ser también los próximos socios para que puedan o podamos comprender qué es una cooperativa, qué significa ser socio de una cooperativa y qué cultura pregona una cooperativa. Entonces, desde la sociología lo trabajamos por ese lado. Y la visión crítica y emancipadora prácticamente que está en todos nuestros procesos de educación. Es básicamente no ser tibios, como se dice en la mayoría de las veces, ¿no? No soy ni negro ni blanco, sino soy plomo. Pero en realidad acá la visión crítica y emancipadora en realidad ya es empezar a analizar la complejidad de una sociedad, de una estructura, de un entorno en el que nos desarrollamos, qué tipo de poderes económicos existen en el país, en nuestra localidad. ¿Quiénes abarcan de pronto las riquezas más grandes del país? ¿Quiénes son los más desfavorecidos o los menos atendidos? O como nos solía decir el compañero fundador Hernán Rodas, a quiénes les han empobrecido? No es que nacieron pobres, a quiénes les empobrecieron. Entonces, toda esta complejidad que conlleva analizar una sociedad, prácticamente la educación cooperativa debe tener esa visión, de tener un análisis integral de la sociedad en la que estamos y sobre todo en nuestro caso del país en el que estamos para poder vernos como una alternativa. Y en ese caso llegar a ser sujetos conscientes de dónde estamos viviendo, cómo estamos viviendo, cuál es la situación actual de nuestro entorno, nuestro contexto, qué significa o cómo incide un gobierno, cómo incide una cooperativa, cómo incide un tipo de economía más cercana al ser humano en las vidas de cada una de las personas. Entonces, y en ese sentido, que puede existir un compromiso para con nuestro entorno. ¿Por qué llevamos educación cooperativa, por ejemplo, a la ruralidad? Sin generar gastos o costos a las personas que participan. ¿Por qué tocamos estos temas desde la educación cooperativa? Porque el cooperativismo es una opción de vida. Entonces, en esa intención, la fundamentación y el análisis crítico de por qué el cooperativismo sí es una vía hacia un desarrollo más equitativo, tiene que formar parte de nuestros procesos de educación. Pero para llegar a este análisis complejo, a este debate complejo, necesitamos la pedagogía y en base a eso también a la didáctica. ¿Cómo hacemos que estos definiciones o conceptos muy concretos en algunos casos y muchas de las veces muy difíciles de entender desde la teoría científica es básicamente la pedagogía y la didáctica? Entonces ahí nuestros compañeros educadores y educadoras tienen experticia en poderlo hacer entendible, llevable y construir conocimiento con los compañeros o los participantes. Desde ahí parte también la educación cooperativa. En este caso, ¿cómo lo hemos definido nosotros? Y si es importante que las instituciones o las cooperativas a nivel general, de alguna manera, puedan definir qué es para ellos la educación cooperativa. No es un instrumento para nosotros, es un medio que tiene un fin que es construir condiciones de vida favorable para nuestros socios y la comunidad de nuestros socios. En este caso, para nosotros es entendida como un proceso de diálogo, de saberes de las personas con las que trabajamos de educación cooperativa, sean jóvenes, sean organizaciones, sean socios, sean organizaciones de mujeres en la mayoría de los casos, sean emprendimientos familiares que están muy ligados a la economía popular y solidaria, es escucharnos entre nosotros y saber realmente qué tipo de conocimiento o qué conocimientos existen en nuestras localidades de manera empírica, cómo trabajan, en qué se desarrollan, cómo es su organización, cómo se relacionan entre sí. Justamente es dialogar, que está consolidada en espacios horizontales de conocimientos, justo lo que decía un compañero en un comentario también. Nosotros como educadores o educadoras no vamos a enseñar, vamos más bien a ser facilitadores para un proceso de educación constructiva y de manera horizontal. Lo que cuando entramos a la cooperativa en el proceso de inducción, siempre nos reconocemos y autorreconocemos como facilitadores de las personas a las que vamos a acompañar y sobre todo personas que vamos a aprender de los grupos organizados. Siempre tenemos algo que aprender
y no somos los que enseñamos qué es, sino construimos un conocimiento colectivo y construimos en base a eso e identificamos y visibilizamos lo que saben o sabemos las personas de una forma colectiva. Entonces aquí no hay el que enseña y el que aprende, sino más bien hay un diálogo de saberes. Y estos saberes, ¿cuáles son? Prácticamente los que están en la experiencia de las personas que viven el día a día en sus organizaciones, en sus espacios y también desde la práctica. Y ahí la sensibilidad cuando se llega a un entorno, a un contexto, a una organización, a un grupo, a hacer un proceso de formación, de educación cooperativa. Prácticamente lo que nos ha permitido también justo este eje de acá es sensibilizarnos ante las personas que viven en nuestro entorno, en nuestro contexto, entender la compleja realidad que están desarrollando o en las cuales desarrollan sus habilidades, sus competencias, sus conocimientos y comprender sobre todo los socios que tenemos dentro de nuestra cooperativa. Entonces, ahí es un proceso de horizontalidad, de ir aprender haciendo básicamente. Entonces, lo que tenemos como lema nosotros es hacer ciencia desde la experiencia. Nos decía alguna vez el compañero Juan Carlos, el compañero gerente general, no podemos gobernar lo que no conocemos. Entonces, no podemos ir a educar en un lugar en donde primero no conocemos, no sabemos, no escuchamos y no construimos. Entonces, para nosotros, la educación básicamente es eso, es experiencia y la misma nos puede permitir o nos permite generar ciencia desde los saberes de las personas. Prácticamente es irnos a escuchar y construir qué sueños tienen las personas, cómo están viéndoles a las cooperativas, qué saben de las cooperativas, por qué nosotros somos, en nuestro caso, un referente nacional, por qué las tasas de crédito son como son y por qué una cooperativa está invirtiendo en educación. La mayoría de veces cuando vamos a los espacios, nos dicen, pero ustedes solo dan créditos porque están haciendo estos programas. Entonces ahí nos anclamos con los 7 principios cooperativos, el quinto, que es educación, formación e información para nuestros socios y luego ya cuando son con directivos también, ¿por qué tenemos que estarnos formando como delegados de la cooperativa? Entonces, en ese sentido, vamos anclando y le vamos visibilizando al cooperativismo como una opción de vida en nuestras localidades, pero para eso necesitamos los enfoques que acabo de mencionar y justamente también tener esa humildad de educador o de educadora en cada uno de los espacios donde nosotros estamos. Eso, compañeros, como una breve introducción a los enfoques y cómo nosotros vemos la educación cooperativa. Si es que tenemos preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, lo podemos ir haciendo en el chat, nosotros lo vamos leyendo a medida que vamos compartiendo. De la misma manera, siéntanse la confianza de poder de pronto pararnos la presentación y nosotros ayudaremos respondiendo alguna inquietud o duda o si quisieran ahondar en algún otro tema. La parte ya más práctica de los procesos de educación lo vamos a ir viendo adelante casi al final, cómo nos hemos organizado para que esto sea posible. De mi parte, estas dos láminas las quería compartir y vamos ahorita con el compañero Fernando que nos hemos organizado de esta manera para ir de manera conjunta presentándolos a ustedes. Fernandito. Muchas gracias, compañeros. Más bien, muchísimas gracias por la invitación para poder compartir estos importantes conocimientos y prácticas que realizamos justamente en la Jardín Azuayo. Quizás lo que había mencionado, ¿no, Andrés? Bastante importante y eso es para nosotros, bien lo decíamos, como nuestra Biblia. Entonces, para ello, pues nosotros nos basamos justamente en esta parte ya de lo que es el pensar, el sentir, el repensar y el actuar. Pero para ello sí quisiéramos mencionar que no solo vamos a hablar de capacitación, sino vamos a hablar de algo más profundo, como lo acabamos de mencionar. De igual manera, se va a hablar de cómo realmente aprendemos como personas y no ese aprendizaje y por supuesto ese aprendizaje cómo transforma nuestra realidad. Recordar, pues, que aprender no es solo saber más, aprender es cambiar, es transformarnos, compañeros. Justo por ello, pues, decíamos que para nosotros es bastante importante, ¿no? Que estas 4 dimensiones del sentir, pensar, repensar y actuar, pues, primero es la parte, ¿no? Del tema del sentir. El sentir, todo aprendizaje empieza cuando algo nos toca cuando algo nos genera una emoción, una incomodidad o un interés.
Desde ahí parte, ¿no? Y a su vez también si algo no me conecta emocionalmente, difícilmente nos va a transformar a nosotros. Entonces, por ello, pues inicia desde el sentir, luego viene el tema de cómo el pensar, ¿no? Aquí justamente tratamos de entender lo que estamos viviendo primeramente, analizamos, reflexionamos, buscamos ese sentido del por qué estamos con justamente lo que estamos viviendo. No solo se trata de memorizar esta parte, sino se trata de comprender lo que estamos justamente pensando en ese momento. A su vez también tenemos la parte de repensar. Aquí nos cuestionamos nosotros lo que creíamos. Justamente lo que creíamos, nos damos cuenta que tal vez no todo era como pensábamos y empezamos a ver las cosas de otra manera. Entonces, a su vez, aprender también es tener el valor de desaprender. Siempre cuando nuestros compañeros ingresan a cada una de las capacitaciones, a cada una de las formaciones, mencionamos esta parte muy importante, ¿no? El primero, desaprender para poder aprender, ya que muchas de las veces llegamos nosotros con nuestras creencias, con nuestras formas de pensar y no estamos aperturados para poder justamente ir generando valor y aprendizaje real a cada uno de nosotros. Y finalmente podríamos mencionar que también es el tema del actuar. El aprendizaje se vuelve más real cuando hacemos algo diferente. Cuando cambiamos decisiones, comportamientos, formas de relacionarnos con cada uno de nosotros. Entonces, eso es, digamos, lo rico de estos cuatro pasos en el cual, pues, como bien lo mencionábamos, no es únicamente memorizar las cosas, sino ya de actuar con esos conocimientos nuevos que nosotros tenemos. Si no cambiamos nuestra forma de actuar, no hubo aprendizaje, compañeros y compañeras. Eso es bastante importante de poder nosotros mencionarlo en cada uno de los espacios de capacitación, formación, aprendizajes que nosotros tengamos, poder atarle en base a una necesidad para poder nosotros ponerlos en práctica. Ahora, hay una imagen muy importante que la estamos viendo y ustedes también se podrán cuestionar y decirnos qué significa esa parte. Este es un dibujo muy importante de Hernán Rodas, ¿no? Quien nos ha estado justamente, ha sido nuestro mentor y nos ha ido compartiendo todos estos aprendizajes para poder atarlos a cada uno de nuestros programas de educación. Entonces, vamos a explicar eh, justamente el tema del aprendizaje en base al estímulo, ¿no? Todo comienza por un estímulo. Lo decíamos, ¿no? Algo que vemos, escuchamos o vivimos prácticamente se transforma en un estímulo. Ese estímulo pasa primeramente por la percepción y la emoción. No solo aprendemos solo con la cabeza, sino aprendemos desde lo que sentimos. Prácticamente ahí es cuando, claro, quizás ustedes puedan o les ha pasado, ¿no? Cuando llegan a un lugar o a veces se acuerdan de un olor o algún tema, entonces prácticamente se vuelven una percepción o una emoción. Las emociones pueden ser ya sea un rechazo, puede ser un interés, puede ser una empatía, y eso influye en cómo nosotros aprendemos, ¿no? A veces decíamos, oiga, esa persona me cayó muy bien, esa persona no me cayó muy bien. Entonces, es justamente esa emoción que llegamos nosotros a tener como esa primera fase de un aprendizaje para luego ir al tema del proceso del entender y comprender. Primero, identificamos, clasificamos y relacionamos, ¿no es cierto? Para ello, pues es entender, a captar esa información, pero comprender es darle un sentido desde nuestra experiencia. Entonces, decir, ese comprender, ¿no? Más nuestro pensamiento, pues nos va a dar a nosotros la parte de la experiencia. Cuando algo tiene sentido, nos apropiamos. Eso también es muy importante. Bien lo decíamos, el conocimiento pues se nos va a quedar cuando tenemos esa necesidad y por supuesto lo vamos a poder aplicar para poder cubrir esa necesidad.
A su vez lo recordamos, lo integramos y se vuelve parte de nosotros. Después viene justamente el momento de expresar. Cuando compartimos lo aprendido, lo expresamos y por supuesto lo consolidamos en cada uno de nuestros aprendizajes. Y a su vez, pues sí puedo yo ya explicarlo y es por qué realmente lo aprendí. Aquí es cuando ya nosotros compartimos ese aprendizaje, compartimos esa experiencia, ¿no? Que a su vez, pues nos va a venir ya la parte de generalizar, así pues aplicamos el aprendizaje a otros contextos, es decir, qué aplica en esta necesidad, qué aplica en otra necesidad, para que finalmente nosotros podamos ya actuar. Este actuar, es decir, validamos ya el aprendizaje que nosotros adquirimos. Es decir, aprendemos ya de una manera diferente, no únicamente por memorizarnos, no únicamente porque me tocó justamente este concepto, este otro concepto, sino más bien es la parte de la necesidad que nos va a llevar a nosotros a adquirir esos nuevos conocimientos para poderlos compartir y para poderlos justamente aplicarlos en cada una de nuestras realidades. Con esto volvemos a aprender, ajustamos, mejoramos, todo se vuelve un ciclo de aprendizaje. A su vez, cuando repetimos estos procesos, se generan hábitos, costumbres y finalmente la cultura. Bien lo decíamos que sin la educación nosotros no podemos tener identidad y recordemos que la identidad es un resultado de la cultura. La cultura pues prácticamente está conformada por las tradiciones, por los valores, por cada una de nuestras formas de actuar. Entonces, prácticamente la educación es el instrumento clave para poder generar cultura y a su vez como resultado tendríamos la identidad. Ahí compartir, pues, que justamente en algunos de los territorios, ¿no? Tendríamos nosotros una preocupación, ya que solo nos enfocábamos en colocar créditos y no nos enfocábamos en el tema de qué identidad tenemos, qué estamos haciendo para nosotros generar identidad, que es la que nos sostiene. Entonces, ahí las dos partes deben estar justamente con unas buenas bases para poder tener ese bien que es la parte social de las cooperativas y a su vez también el tema financiero. Entonces, por ello, pues recordar y dar la debida importancia a la educación cooperativa que hacemos desde cada uno de los lados, en especial pues en las entidades donde nosotros nos encontramos. A su vez, pues también vamos a hablar también de la espiral del aprendizaje, que es la siguiente diapositiva. Ahí sí me podría ayudar, porfa, mi André. De igual manera, los datos, las preguntas que ustedes tengan curiosidad, con todo gusto, por favor, hacerlos llegar al chat. Entonces, aquí, ahora en este momento nos pasa en línea recta, pasa en la forma de la espiral. Es decir, para nosotros no es una educación tradicional, sino más bien justamente este es de una manera de espiral. Es decir, cada momento nosotros estamos aprendiendo. ¿Y cómo estamos aprendiendo? La espiral de aprendizaje nos dice que aprender no es un inicio ni un fin. Siempre estamos en esa parte de dando esos círculos de aprendizaje y por supuesto es un proceso continuo. Para ello nos volvemos a un mismo punto donde siempre nos volvemos, donde volvemos siendo diferentes, ¿no? Es decir, prácticamente vamos reforzando los aprendizajes que ya vamos llevando en algún momento, vamos reforzando todo lo que nosotros tenemos. A su vez, este gráfico tiene justamente una explicación, ¿no? Todo comienza desde una realidad, es decir, en donde nosotros nos encontramos. Luego prácticamente vamos al tema de la experiencia personal. Nadie llega vacío, compañeros, compañeras. Todos tenemos de una u otra manera nuestro conocimiento de poder compartir. Es decir, todos llevamos una historia, todos llevamos vivencias y formas de ver el mundo de igual manera, ¿no? Entonces, con ello, pues partimos ya desde esta segunda etapa que luego aparece como un nuevo conocimiento, ¿no? Es la segunda etapa de la espiral, pero
no como una verdad absoluta, sino como como algo que provoca o cuestiona y abre nuevas ideas. Entonces, con ello, pues hemos cubierto los dos primeros pasos de nuestra espiral del conocimiento, que aún nosotros estamos con algunas dudas, ¿no? En este nuevo conocimiento. Quizás nos ha pasado, ¿no? Esto será, no será, cómo puedo resolverlo. Y es ahí donde acudimos justamente ya a la parte que es una mediación pedagógica. ¿De qué se trata esto, no? Aquí está nuestro rol como compañeros educadores, como entidades formadoras, como entidades capacitadoras sobre esto, ¿no? No enseñamos solo el contenido, sino acompañamos al proceso de aprendizaje. Entonces, aquí prácticamente la persona entendida en este tema o las personas entendidas que somos cada uno de nosotros, ponemos a discusión los temas que nosotros primero tuvimos con la experiencia personal y luego le adquirimos con el nuevo conocimiento, ¿no? Y lo ponemos en práctica en esta mediación pedagógica para luego ir a la parte de la reflexión. En esta reflexión, pues aquí es donde el aprendizaje se vuelve ya profundo. Aquí cuestionamos, conectamos ideas, entendemos qué realmente es ese conocimiento o esa necesidad que nosotros tenemos. Y por supuesto mencionar que sin la reflexión no hay un aprendizaje significativo. Como bien lo decíamos, ¿no? Al inicio hay una educación tradicional en la que memorizamos y eso es, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Más sin embargo, acá ya es un cuestionamiento, una reflexión en cada uno de los compañeros que estamos adquiriendo esos nuevos conocimientos para conocer si es que eso cubre o no cubre cada una de nuestras necesidades. Por supuesto, después viene el tema de las actividades. Aquí llevamos nosotros el aprendizaje a la práctica, porque aprender haciendo es lo que deja la huella. Aquí es importante ya no poner en práctica todos los conocimientos, las experiencias de cada uno de los compañeros que tienen en base a sus realidades, y eso vamos a aplicarlo para luego cerrar con el tema de la evaluación. Digo cerrar para este pequeño proceso porque lo habíamos mencionado, esto vuelve a aperturarse en las necesidades que nosotros tenemos. Pero más sin embargo, evaluar no es solo poner una nota, sino es tomar una conciencia de lo que se va aprendiendo y a su vez pues obtener esas oportunidades de mejora que nos va dando cada uno de estos procesos y con esto pues iríamos generando el tema de la innovación en cada uno de los procesos de aprendizaje. A su vez, pues decir, ¿no? Que ya no somos los mismos con la persona que iniciamos, sino más bien hemos transformado nuestros conocimientos y a su vez, pues la realidad cambia nuestra forma de verla. Es decir, iniciamos con una percepción y obviamente vamos a finalizar con otra, ¿no? Entonces, ahí es cuando se van aperturando más necesidades en la cual nosotros pues podemos ir aprendiendo, podemos ir generando este conocimiento desde cada una de nuestras localidades. Eso es, compañeros, en el tema de la espiral del aprendizaje. Recordemos que primeramente pues está la parte del sentir, del pensar, del repensar y el actuar. ¿Cómo lo hacemos con esta espiral del aprendizaje y cómo nosotros lo hemos dado a conocer? Y a su vez pues aquí solo por temas didácticos lo hemos puesto así como una sola vuelta. Pero prácticamente aquí podemos imaginarnos, compañeros, en cada uno de nuestros nuevos conocimientos, nuestros nuevos aprendizajes, ya se podrán imaginar cuál es nuestra espiral del conocimiento que no va a finalizar. Siempre vamos a estar en ese proceso de aprendizaje. A su vez, seguidamente, pues, dar a conocer, ¿no? En la siguiente diapositiva, la educación cooperativa, ¿no? Entonces, aquí ya una vez mencionado en la parte en cómo nosotros vamos aprendiendo, pues aquí viene algo muy importante que decimos que la educación cooperativa, ¿no? Es un pretexto, ¿no? Esto significa que la educación no es un fin, sino más bien es el medio. Y es el medio justamente para reflexionar, para cuestionar, para ver la realidad de otra manera.
Entonces decíamos que nosotros, pues obviamente no hay una educación tradicional, sino esa educación, la que nosotros llevamos es para esa conciencia crítica en todo lo que nosotros vamos llevando. No enseñamos los contenidos como lo habíamos mencionado, provocamos una conciencia en cada uno de nuestros participantes. Todo está orientado al buen vivir, que es la práctica y el resultado que nosotros queremos dar como cooperativa. Y a su vez también decir, compañeros, que no solo es un crecimiento individual, sino es un bienestar, es un progreso colectivo y en la comunidad, sobre todo en la que necesita justamente esta conciencia crítica que nosotros llevamos. Desde la educación cooperativa no simplificamos la realidad, más bien la cuestionamos, la analizamos, al tema profundo, es decir, qué es lo que está generando estos conflictos, estas necesidades desde cada una de las localidades. Y como lo decíamos, ¿no? Y todo eso se traduce en algo concreto, en nuestras actitudes, lo que pensamos, definimos cómo actuamos y definimos en cómo vamos construyendo la realidad de cada uno de nuestros contextos. Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Ahora tenemos nosotros una imagen que se está presentando también ya con esta introducción que se brindó en esta diapositiva. Y vamos a ver cómo todo esto se concreta. Todo esto empieza todo esto empieza, ¿no? En el tema de la filosofía. En el tema de la filosofía, es decir, es la forma en la que nosotros entendemos el mundo. La filosofía pues nos da a conocer en cómo nosotros estamos imaginando, cómo nosotros hemos conocido el mundo, desde ahí partimos. Antes de actuar ya empezamos pensando desde una forma de ver la realidad. Esa forma de pensar tiene varios niveles, compañeros y compañeras. Hablamos primeramente de la metafísica, que son nuestras ideas más profundas, es decir, en cómo entendemos la vida, la persona, la comunidad. A su vez, también el tema de la epistemología, que es cómo conocemos, cómo definimos lo que es verdad, ¿no? Entonces, con eso vamos a su vez bajando para también ya llegar al tema de la realidad, pero más sin embargo también hay la parte de la ética. Esta ética, pues, es el tema que son las reglas que nosotros ponemos, lo que está bien, lo que está mal, y a su vez también pues va el tema de la política, es decir, que es eso, cómo nos organizamos como un grupo, cómo lo vivimos de manera armónica ya en comunidad, ¿no? También habla Hernán sobre la parte de la estética, que es cómo percibimos la realidad. Todo esto se convierte en valores. Todo esto se convierte en opciones y a su vez pues se transforma en las actitudes en que cada uno de nosotros pues claramente las tenemos. No actuamos por casualidad, compañeros, sino más bien actuamos desde lo que creemos, desde lo que nosotros por supuesto hemos venido construyendo en cada uno de nuestras realidades. Y a su vez pues estas actitudes luego de haber seguido, ¿no? Estos temas de metafísica, epistemología, de la ética, de la política, de la estética, pues nos va a nosotros a llegar a un tema de llegar hacia una realidad, ¿no? Hacia una realidad en donde pues no es algo externo, sino más bien es el resultado en cómo pensamos y actuamos. Cuando muchas personas pues comparten esas formas de pensar, se construye el etos. El etos que Hernán Rodas, por supuesto, nos da a conocer y claro, dirán pues, o sea, ¿qué es el etos, no? O sea, ¿qué significa para nosotros? El etos pues es prácticamente la identidad colectiva que nosotros llevamos. Nuestra razón de ser, nuestros sueños, nuestra coherencia con lo que nosotros estamos pensando. Eso es lo que nos define a nosotros como organización y en este etos pues está justamente influyendo por corrientes de pensamiento como es el desarrollo local, el tema de la pedagogía constructivista, social y entre otras. Entonces, con eso podríamos mencionar que todo forma un ciclo. Lo que pensamos se construye en tema de valores, los valores generan actitudes,
las actitudes construyen el tema de la realidad y la realidad se vuelve un influir en cómo pensamos. Es un ciclo, pero también es una oportunidad de transformación que nosotros hacemos con todo el tema de la educación cooperativa. Eso es, compañeros, compañeras, lo que podríamos dar a conocer como esta parte inicial y como lo habíamos mencionado para nosotros prácticamente es una Biblia lo que nosotros manejamos estos temas y deben estar implícitos en cada uno de nuestros programas, en cada una de nuestras acciones de educación que llevamos con nuestros directivos, con nuestros colaboradores y sobre todo con nuestros socios y los actores de cada una de la cooperativa. Eso, compañeros, compañeras, creo que es momento de ya poderles explicar a ustedes cuáles son cada uno de esos programas que nosotros llevamos a través del modelo cooperativo, ¿no? Bueno, acá hoy una frase, hay un pensamiento, ¿no? El que nosotros sí queremos darles a conocer. Y esto pues menciona que es muy difícil construir una revolución social sin cambios de emancipación subjetiva internos a nivel del inconsciente. Para cambiar nuestras experiencias objetivas, tenemos que cambiar la experiencia subjetiva, es decir, ganar conciencia, por qué la opresión exterior es solo un espejo de nuestra propia ignorancia, confusión y conformidad y es una pobreza de conciencia. Entonces, todos nuestros procesos, como bien lo decíamos, es justamente generar esa conciencia crítica para de una u otra manera pues llegar a nuestros compañeros y que ellos pues puedan analizar cada uno de sus contextos y decir, no, ¿qué podemos hacer ya desde la parte colectiva? ¿Qué podemos hacer desde cada una de nuestras localidades sin perder la esencia, sin perder todo ello? Y ya lo decía pues André, justamente construir lo que es ciencia desde la experiencia. Eso, compañeros, compañeras, continuamos más bien ya con el tema de lo que es el modelo educativo del que nosotros estábamos hablando y cómo pues vamos aterrizando todos estos pensamientos a cada uno de los programas. Eso, mi querida André, por favor. Gracias, Fernando. Bueno, compañeros, compañeras, para dar continuación a lo que acaba de mencionar el compañero Fernando, un poquito cómo hacemos todo lo que hemos mencionado anteriormente, en temas de aprender, de reaprender, del ethos, de la filosofía, de la cultura y poderlo llevar sobre todo a los socios y a los procesos de formación. Es muy importante que la institución, la cooperativa, defina, como les decíamos al inicio, qué es la educación cooperativa, quiénes van a hacer educación cooperativa ya en territorio, quiénes van a ejecutar los procesos de formación. Sin embargo, a nivel institucional, nuestro gerente siempre nos menciona que educadores somos todos, porque también enseñamos o asesoramos en temas de crédito, etcétera. Sin embargo, hacia afuera, ya de manera explícita están los compañeros y compañeras educadoras cooperativas. Ahora, en este sentido, este año, al nosotros aplicar una nueva arquitectura organizacional hace algún tiempo atrás, la arquitectura básicamente nos replantea una nueva forma de hacer las cosas. Nos dice, hay que organizarnos de otra manera porque la cooperativa también está creciendo. Entonces, al crecer necesitamos irnos encontrando, irnos reconociendo, ir debatiendo y también ir viendo qué de lo que hacíamos antes para poder llegar con la educación funciona, podemos repotencializarlo y qué de lo que hacíamos antes de pronto necesitamos ya dejar de hacerlo porque no es aplicable bajo el crecimiento que tuvo Jardín Azuayo en los últimos años. Entonces, la nueva arquitectura organizacional llegó a replantearnos un nuevo modelo de gestión de la educación cooperativa. Ahora, un poco les voy a mostrar aquí en la práctica cómo hemos ido haciendo, cómo nos hemos auto-organizado. Justamente lo que les decíamos al inicio, bajo un conocimiento constructivista, un pensamiento emancipador, ese mismo ejercicio se hace a nivel interno con los colaboradores. Y para poder tener este modelo de educación, de gestión de educación cooperativa, lo que tuvimos que hacer es primero sentarnos a dialogar con los que hacen educación en la práctica y de pronto también con las personas que estamos en la coordinación en la parte normativa para poder encontrar un punto en común y sobre todo para empezar a desconcentrar, que es lo que nos pedía la arquitectura como tal, por el crecimiento de Jardín Azuayo. Entonces, entre diálogos de 1 o 2 meses con las y los compañeros, porque los diálogos también permiten consensos, hemos llegado a un modelo de gestión que es el que les voy a presentar ahorita y esto nos ha permitido organizarnos.
Primero, ¿qué equipo tenemos para poder hacer educación cooperativa a nivel de Jardín Azuayo? Hay un coordinador, es el compañero Vinicio García, por temas de vacaciones no pudo estar aquí, pero tenemos un coordinador a nivel institucional, un coordinador de educación cooperativa. Tenemos dos responsables, en este caso es mi persona y el compañero Fernando. A nivel interno, el compañero Fernando está a cargo de la educación cooperativa para colaboradores, que se trabaja directamente con desarrollo organizacional o talento humano, como lo conocemos en otros espacios. Y mi persona está a cargo y responsable de la educación a socios, a directivos y comunidades, que prácticamente son las organizaciones. Tenemos 5 analistas de educación en los compañeros de la coordinación que básicamente hacen viable que se puedan crear o construir programas de educación tanto para el nivel interno como a nivel externo. Esto siempre en coordinación con los 7 analistas de educación territorial. Y a la par tenemos 38 educadores o educadoras cooperativas, básicamente, que son las que están mucho más cercano. Hace unos 4 años yo también era educadora, entonces prácticamente los educadores estamos con las personas ejecutando los programas, pero también viendo la realidad en la que realizan, dónde se desenvuelven, etcétera. Justo lo que nos mostraba el Fer hace un momento, el etos de las personas. Atado a esto, tiene que existir la plataforma educativa virtual. Es necesaria porque en la mayoría de los casos no podemos llegar a territorio, no podemos llegar a las parroquias, a las comunidades lejanas de los cascos urbanos en donde está asentado Jardín Azuayo, y prácticamente la pandemia, la mayoría de sectores ha logrado tener internet. Entonces logramos llegar con otros procesos de educación cooperativa, que en este caso nos apoyamos con el ISTEPS, que son los programas virtuales. Y también tenemos nuestra propia plataforma educativa virtual que se llama Educope, y para esto también requerimos de alguien que dé soporte técnico, y en este caso es el compañero Juan Carlos Cañar, que está acá con nosotros. Es el analista de plataformas. Básicamente él nos hace posible que todo lo que nosotros escribamos, pensamos, se pueda llevar a la plataforma y quede sobre todo como sustento, porque a nivel normativo, al menos acá en el Ecuador, tenemos de que se tiene que, por temas de auditoría, justificar dónde está la base de datos, etcétera, dónde está que sí, que realmente han participado los usuarios, etcétera. Es un tema de respaldo que también tenemos. Ahora, el plan de educación cooperativo 2026, esto primero se levanta todos los años. Y este plan que ustedes ven acá es el resumen de los 7 planes de educación territorial. La cooperativa está estructurada por territorios, son 7 a nivel nacional, y cada territorio tiene su particularidad. Algunos son de la costa, de la sierra, del oriente, del norte. Como decíamos al inicio, nosotros debemos tener una visión de la realidad de las personas. Entonces, todo lo que propongamos tiene que estar atado a cómo viven las personas, qué quieren aprender, qué tipo de economía manejan, qué tipo de sectores productivos están en su localidad, cómo se están organizando. Hay comunidades o sectores indígenas, cómo vamos a llevar los procesos de formación. Ahí muchas de las veces tenemos como normativa interna que la propia población del sector tiene que ser contratada justamente por esto, por identidad cultural. Nos hemos organizado en 5 líneas o programas que les llamamos básicamente. El uno es educación financiera económica, el segundo es fortalecimiento de cultura, filosofía y competencias, el tercero es para el programa de gobierno cooperativo, el cuarto es programa de fortalecimiento a organizaciones y vinculación, y el quinto es programa de identidad cooperativa y economía popular y solidaria. Cada una de estas líneas como tal del plan de educación tienen su propósito. Es decir, si es que yo enseño educación cooperativa, ¿para qué estoy enseñando? ¿Hacia dónde está yendo la educación cooperativa como tal? Y vale recalcar que acá en el país ya prácticamente tenemos como normativa que se tiene que dar en los colegios, etcétera, y para nosotros ha sido una oportunidad. Entonces, cada programa tiene su propósito. ¿Por qué lo hacemos así? Porque las temáticas y los públicos sí son específicos en este sentido, sí son temas mucho más profundos, mucho más generales, definidos a cierta temática. Entonces necesitamos decir qué propósito tiene cada una de las líneas y en base a eso trabajar. Los objetivos, estos se definen cada año. Justamente a lo que les decíamos de los 7 planes de educación territorial que luego se definen en un plan de educación institucional, están atados a la coyuntura que la cooperativa está pasando, al menos en este año, por ejemplo.
Entonces nosotros tenemos ya ciertos indicadores, se analizan porque tampoco podemos dejar de lado el servicio financiero que da la cooperativa, porque eso es también lo que sostiene y lo que permite que nosotros hagamos educación cooperativa como tal. Entonces, cada uno de los programas también tiene un objetivo que se puede ir cambiando cada año. Este año ha sido un tema de alta liquidez en la cooperativa, un tema de colocación por la situación del país y la intención es que se abren las llaves para colocar crédito no solo en nuestra cooperativa, sino en la mayoría. Entonces, educación financiera tiene que ir por el lado de realmente analizar el ámbito financiero y económico del país y sobre todo empezar a ver ciertas prácticas solidarias que tengamos en nuestros territorios e innovadoras que ayuden a sostener a la cooperativa. Es decir, no es ir a promocionar los créditos, sino entender cómo funciona un crédito y por qué está sucediendo que las llaves se han abierto para dar crédito en todas las IFIs, ¿no? Y que se pueda asumir esto de manera responsable y no se genere sobreendeudamiento de nuestros socios, de nuestras localidades, porque eso empieza a generar ciertos indicadores también. Entonces, todo el proceso de formación está atado a la coyuntura de ese año que puede ser cambiante o que se puede ir sosteniendo. Y para eso se analizan con los comités de gestión territorial, que igual son colaboradores de diferentes cargos, de diferentes actividades que pueden analizar el contexto y empiezan a proponer justamente desde esa realidad. Y los compañeros analistas de educación territorial conversan esta parte de aquí y empiezan a definir. Este de aquí, este objetivo salió de la construcción de los 7 territorios. Al menos todos teníamos algo en común. La intención es encontrar ese punto en común y poder definir el objetivo y así sucedió con todos los demás. El próximo año, si es que la coyuntura o la política nacional o la situación nacional cambia, entonces ahí también tenemos que volver a revisar nuestros objetivos. Sin embargo, siempre todo proceso de formación tiene que ser transversalizado con cultura, identidad, valores y principios cooperativos y últimamente hemos definido, se ha definido a nivel institucional, formación política. Todos tienen objetivo, como les mencionaba. Ahora, esta es la parte estratégica de la educación cooperativa. Ahora, vamos a la parte táctica, que ya están los proyectos o acciones claves que se han definido y de dónde nacen estos de acá. Cuando nosotros al inicio les decíamos el proceso de educación cooperativa es constructivista y es emancipador, justamente eso hacemos cuando construimos nuestro modelo de gestión. Todos los programas, las acciones claves que ustedes ven acá, no nacen o no se construyen netamente en la coordinación, digamos así, no es el laboratorio que nos dice qué tenemos que hacer, sino más bien nos articulamos con la coordinación, que un poco estamos más atados al tema normativo, tema de indicadores, etcétera, pero nos articulamos con la realidad y con la práctica de los territorios y empezamos a levantar. ¿Qué es lo que están haciendo en los territorios? No por un tema de vigilar y de decir esto no se hace, sino por un tema de aprender y reaprender con ellos y empezar a ver qué procesos están desarrollando en base a la realidad propia de su localidad o de su territorio. Por ejemplo, en educación financiera, todos estos programas que ustedes ven aquí o acciones claves que pueden ser procesos de formación muy específicos sin necesidad de tener toda una estructura de 5, 6, 7 módulos, sino un objetivo, actividades claves que están transversalizadas, como les decía, con la cultura cooperativa, la identidad, los valores y los principios. Entonces, por ir escogiendo un ejemplo. En educación financiera tenemos formador de formadores en educación financiera que está atado más a los docentes, porque justamente el ministerio ya nos dijo que los docentes tienen que enseñar también educación financiera a los jóvenes, pero se dice qué hacer y no se les explica el cómo. Entonces ahí nosotros hemos visto una oportunidad para poder trabajar con los docentes en cómo se debe enseñar educación financiera utilizando los términos y las herramientas de educación financiera. Luego viene comunicación financiera con enfoque en el sobreendeudamiento. Aquí, en cambio, este tema está mucho más relacionado para los compañeros colaboradores y se va trabajando o se va revisando indicadores financieros a nivel interno, porque esa información sí lo tenemos, y en base a eso también se va planteando o se define si es un proyecto de educación cooperativa o es una acción clave de educación cooperativa o algo mucho más práctico y ejecutable a corto plazo. Luego tenemos el MOOC 1, el MOOC 2 y el MOOC 3, que netamente son programas virtuales en línea de educación financiera y están en la plataforma del ISTEPS. Nos articulamos directamente con el ISTEPS, en la cooperativa con ISTEPS, para que pueda ser posible el desarrollo de estos MOOCs.
nuestra plataforma de educación cooperativa, ya les explicará un poco el Juan Carlos cómo funciona, pero no tiene salida hacia afuera, a menos que nosotros mismos les matriculamos. En cambio, el STEPS sí tiene la oportunidad de poder receptar a posibles participantes desde afuera que se puedan inscribir y hacer. Entonces, las alianzas estratégicas también para desarrollar procesos de formación o educación cooperativa son importantes porque les permite llegar a otros espacios donde de pronto nuestras propias plataformas como cooperativa no nos permiten, incluso por temas de seguridad. Y luego aquí un caso bastante particular, y si les quisiera un poquito quedarme aquí, el tema de educación financiera en el territorio norte. Y justamente cuando nosotros nos acercamos a los territorios, ahorita les pongo el ejemplo de los territorios, que lo mismo puede pasar con los participantes, sucede que nos encontramos con ciertas innovaciones o mejoras de los procesos que hacemos, y la intención es poderlas reconocer y también poderlas, como nosotros hablamos de un conocimiento constructivo, lo que levantamos de los territorios, cómo se han venido organizando, porque tienen cierta autonomía en hacerlo debido a la desconcentración con la nueva arquitectura. Nos encontramos con prácticas innovadoras, lo que significa que podemos llevar eso a darles a conocer a otros territorios, y lo que les permite a los demás territorios también ver que otras prácticas, otras formas de hacer educación cooperativa es posible. Entonces aquí entramos a un proceso de aprender a aprender. Entonces, lo que yo sabía antes de pronto ya no está funcionándome como quería, de pronto llegar a mis otros barrios o comunidades, pero el otro territorio está haciendo algo nuevo. Puedo aprender de ellos qué están haciendo, cómo lo están haciendo. El territorio norte hace educación financiera, pero ellos tienen, al considerar que esto es en Quito básicamente, que es la metrópolis del país, entonces ahí la forma de organización, la gente, hacer una ciudad bastante grande, tienen otras dialécticas de organizarse socialmente. Entonces, los compañeros de acá, en algunos casos existe un filósofo, existen sociólogos, sociólogas que trabajan acá, pedagogas que trabajan acá, pudieron identificar esto en su territorio y sacar propuestas netamente de educación financiera para ciertos públicos específicos. Finanzas para la cultura, por ejemplo, de los gestores culturales que tienen sus actividades, sus proyectos, pero no ha habido una educación realmente direccionada a este público. Entonces, los compañeros lo que han hecho es identificarlos como actores claves, incluso porque los gestores culturales y en indicadores financieros tienen muy limitado su campo de trabajo. Entonces, la idea es poderlos educar financieramente para que los ingresos un tanto definidos que tienen ya por su actividad misma puedan ser bien utilizados, puedan ser ahorrados o puedan ser bien administrados o invertidos, ¿no? Entonces ellos identificaron este público. Finanzas para la vida, básicamente está atada para mujeres, madres solteras, por ejemplo, que las compañeras han identificado y trabajan en herramientas específicas. Finanzas para emprendimientos, igual. Para personas emprendedoras que tengan emprendimientos pequeños, que muchas de las veces se logra identificar que no se tiene una contabilidad básica para poder reconocer o saber si estoy realmente saliendo con las justas, como decimos normalmente, tenemos ingresos o realmente estoy a pérdida. Entonces, también los compañeros se han enfocado en estos grupos porque es parte de la estructura del norte o parte de la sociedad del norte en su mayoría. Y son de pronto los menos atendidos en temas de educación financiera por ciertas entidades privadas. Entonces, ahí entra la cooperativa a actuar con estos grupos organizados, las economías pequeñas locales, que son también importantes y que dinamizan la economía a nivel nacional, a trabajar con ellos. Tiene también gestión de finanzas personales, de pronto empleados privados que quisieran aprender, jóvenes de pronto que estén teniendo su primer trabajo, su primer emprendimiento, para un poco también ir viendo cómo yo manejo mis finanzas, ¿no? Y también está atado más al tema de la familia. El crédito responsable emprendedor. Aquí es ya no solo cómo ahorro, cómo reviso mis finanzas, sino cuánto tengo yo que pedir o qué monto tengo que pedir, cómo lo tengo que utilizar al ser un emprendedor. Y el fondo de ahorro rotativo, que es básicamente atado más al tema de las cajas de ahorro como tal, entre organizaciones, etcétera. Entonces han ido identificando ciertos públicos para poder trabajar. Y así en todas las líneas, como ustedes pueden ver, existen proyectos o acciones que se van haciendo por públicos. En gobierno cooperativo tenemos procesos de
formación para delegados, para las comisiones de crédito de educación que tenemos, para los directivos que querían ser candidatos a delegados, para los consejos de administración, de vigilancia, para las comisiones especiales y el gobierno administrativo que también tenemos, que son los gobiernos a nivel de colaboradores. Tenemos un gobierno a nivel de socios, también existe un gobierno a nivel de colaboradores. Y el programa de fortalecimiento de cultura, filosofía y competencias está mucho más atado a la gestión y el conocimiento de las y los colaboradores de la cooperativa. Sin embargo, aquí hay algo muy puntual que no solamente se considera la parte técnica de un colaborador, es decir, cuánto tienes que saber, sino que está muy atado a los procesos de formación de los compañeros, a la cultura de la cooperativa. ¿Qué es lo que saben de la cooperativa cuando entran? ¿Qué tienen que conocer de la cooperativa? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se fundó? ¿Cuáles son sus principios básicos? ¿Cuál es la historia y la memoria de la cooperativa? Lo que significa que voy a comprender hacia dónde estoy entrando, qué cultura tiene Jardín Azuayo, por qué hablamos de horizontalidad, por qué hablamos de delegados, por qué hacemos asambleas locales de socios. Es como entrar prácticamente a la médula de la cooperativa como tal. Yo tengo que saber hacia dónde estoy entrando, incluso para poder identificarme con. Hay un caso bastante que solemos poner como ejemplo, y aquí Fernando también lo ha mencionado en algunas ocasiones. Justo en la inducción es donde vemos si realmente la persona que fue elegida en el proceso de selección se identifica con la cooperativa. Hubo un caso una vez en que un compañero nos dijo, no, yo realmente no, yo para mí es el lucro, lo privado, el capital, entonces yo aquí no puedo estar porque no me siento identificado. Entonces la inducción o los procesos de formación de los colaboradores tienen que estar muy identificados con la cultura de la institución. Luego vamos con fortalecimiento de organizaciones e igual solíamos hacer antes por temas de demanda. Todas las organizaciones que requerían de formación entraban a las a la cooperativa, pedíamos formación. Sin embargo, ahora con una data que tenemos que ya se ha ido consolidando con todos estos años de trabajo, lo que hemos identificado es que existen ciertas organizaciones potenciales de nuestros territorios y las que por lo general existen mayores demandas de formación y hemos puntualizado para poder generar procesos formativos específicos para ellos. Juntas de agua, cajas de ahorro, el sector del transporte, etcétera. Pero a pesar de esto, en las organizaciones, no sé si de pronto ustedes ya vieron en la FOES, existe un proceso de trabajo con organizaciones. Antes era muy empírico, entonces como la cooperativa ya creció, necesitamos empezar a desarrollar y a definir procesos para podernos organizar y para poder sobre todo dar un plus a las organizaciones con las que nosotros trabajamos, decirles, ya no vamos solo a dar educación, usted tiene condiciones para darles apoyo técnico, por ejemplo, y usted puede acceder a un crédito. Entonces, todo el trabajo que ha venido haciendo Jardín Azoy en organizaciones justamente ahora está dando resultado para poder trabajar procesos mucho más específicos con ellos y ya no dar formación de 2, 3 horas, sino hacer algo más concreto que les permita irse fortaleciendo como organización y puedan acceder a ciertos servicios y que también se puedan ellos fortalecer como organización. Atado a esto, el tema de vinculación está la formación dual y las prácticas o pasantías preprofesionales de las y los estudiantes. Como normativa, nosotros tenemos que debemos tener cierto número de pasantes en la cooperativa, entonces los pasantes también llegan, pero entran a un proceso de formación en la cooperativa, es decir, tienen que conocer la cooperativa, tienen que conocer la normativa de la cooperativa que está muy atada a la cultura, qué hace la cooperativa, cómo está su gobierno cooperativo y de ahí pueden pasar a hacer las actividades con las cuales fueron designadas como pasantes o como practicantes. Y también les pedimos que entren a unos procesos de formación, a un programa más, que ya tiene su vida histórica en Jardín Azuayo, que es Cooperativismo, Ciudadanía y Liderazgo, para que puedan conocer a dónde están llegando, así sean practicantes que estén un mes o pasantes que estén 5 meses, les pedimos también, incluso en la mayoría de los casos tenemos libros de nuestra memoria que les pedimos que se vayan leyendo porque ahí está la memoria viva de Jardín Azuayo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces tenemos que tener claro la historia de Jardín Azuayo y atado a esto la historia del cooperativismo. Y finalmente tenemos el programa de identidad cooperativa y economía popular y solidaria. Y en este caso, justamente lo que estamos haciendo con ustedes también se hace con las cooperativas hermanas a nivel del país, son las rutas de aprendizaje institucional. Cooperativas que quieren venir a conocer a Jardín Azuayo los temas que requieren y también organizaciones
que son de economía popular y solidaria, en cambio, donde nuestros delegados y nuestros colaboradores pueden ir a conocer a la EPS de su sector. Muchas de las veces nosotros damos por entendido que si yo soy de tal cantón, de tal parroquia, de tal barrio, yo conozco qué produce ahí, pero en realidad la primera vez que llevamos las rutas de aprendizaje a la práctica con los compañeros directivos, estaban conociendo qué organizaciones productivas existen en su localidad, de café, organizaciones de mujeres que criaban cuyes, organizaciones de una familia que hacía tequila, por ejemplo, de una planta que era específica del hogar, organizaciones que sembraban plantas medicinales, las disecaban y también las vendían, e iban conociendo sus marcas. Y a pesar de ser de la localidad, no se reconoce a la economía popular y solidaria propiamente, incluso viviendo ahí. Entonces, las rutas nos han permitido mostrarles quiénes también dinamizan la economía de su localidad, de su cantón, y por ende, cuando ya terminan las rutas a nivel de localidad de oficina, se van a nivel territorial. ¿Qué economías existen en mi territorio? Y eso también es una manera de poder hacer cultura, de poder educar, pero también una manera de identificarse hacia qué sector pertenece la cooperativa o hacia qué sector responde la cooperativa como tal y por quienes está constituida la cooperativa y gracias a quienes ha sido sostenida a pesar de los años y por ende le ha permitido crecer. Y luego dentro de esto también están programas que atienden a corresponsales solidarios, que básicamente son los servicios financieros que da la cooperativa, los tenderos que solemos decirles, que también tienen que estar capacitados. ¿Por qué? Si yo soy un tendero, yo tengo un corresponsal de Jardín Azuayo, no solo hago depósitos y retiros, sino también me identifico con la cultura de la cooperativa. Tengo que entender para quién yo estoy trabajando en mi tienda, por qué estoy dando un retiro de Jardín Azuayo, un depósito de Jardín Azuayo, quiénes son los que llegan, qué socios tiene la cooperativa y poder comprender que incluso al ser un corresponsal o ser una socia es dueño de esa cooperativa. Entonces, por ahí también van los procesos de formación. Y luego ya jóvenes y programas de equidad de género, etcétera, diálogos de la economía, etcétera. Antes hacíamos la Semana Mundial del Dinero, porque era por tema de, no normativa, pero era una iniciativa que se tiene acá a nivel del país. Pero ya un poco trabajando justamente con el equipo que les mencionaba al inicio, educadores, analistas, decíamos, ¿por qué la Semana Mundial del Dinero? Más bien deberíamos tener la Semana Mundial de la Cooperativa, del cooperativismo. Porque el año anterior, si no estoy mal, fue el año del cooperativismo. La ASI lo impulsó de una manera bastante fuerte y nosotros acá dijimos, tiene que ser la Semana Mundial del Cooperativismo. Necesitamos realmente empezar a que nuestros socios se identifiquen con la economía con la que nosotros trabajamos y como tema normativo internamente no es obligado que hagamos la Semana Mundial del Cooperativismo, hemos decidido hacer, perdón, del dinero, hemos decidido hacer del cooperativismo. ¿Qué significa eso de ahí, compañeros y compañeras? Que los compañeros educadores que ustedes les mencionaba acá al inicio, que son 38 más los analistas y coordinación, se definen en equipos motores, que ya son prácticamente la parte operativa, la parte que ya es, que la hace posible, todo lo que estamos pensando acá, hacen posible los equipos motores y ahí estamos compañeros de acá de la coordinación, de territorio y vamos construyendo de manera común. Solo en el caso de la Semana Mundial del Cooperativismo decíamos, bueno, ya tenemos el nombre, pero ¿qué vamos a hacer? La idea principal es posicionar la identidad de la economía popular y solidaria y del cooperativismo, entonces para poder pedagogizar eso necesitamos hacer una didáctica y empezamos a desarrollar materiales o herramientas que les permitamos a los participantes trabajar, utilizar, tocar, mover, pintar, jugar sobre todo, porque también se aprende desde las emociones y el equipo motor hace posible eso de ahí. Fue el equipo motor, les voy a poner el caso aquí, estaba la educadora de Limón, el analista de educación territorial de Cañar, la analista de coordinación y me parece que estaban dos educadores más. Esos 5 personas se sentaron desde la experiencia de ellos, desde acciones anteriores que ya hicieron y didácticas que desarrollaron y empezaron a trabajar la propuesta y lograron hacer como unas 10 15 herramientas para poder desarrollar esta actividad y ya no solo para un territorio. Como solía ser antes que decíamos, bueno, este es para mi territorio, lo vamos a hacer aquí. Si no lo hicieron, y lo socializaban con todo el equipo de educación cooperativa que les mostrábamos acá, que somos más de 40 y los demás iban dando aportes en base a su realidad para mejorar la herramienta. Una vez que se socializó, se dio los aportes, se mejoró, se lleva ya prácticamente a hacer lo posible, a imprimir, a ver proveedores asimismo de la economía popular y solidaria que les estén haciendo estos insumos didácticos para poder ejecutar en territorio. Esto como ejemplo de todo lo demás
que también se viene haciendo así. Si queremos hacer módulos, etcétera, utilizamos la espiral de aprendizaje que el Fernando les manifestó hace un momento. Esta de aquí, la espiral, tiene que estar en todo, desarrollada en todos los contenidos, los procesos de formación que tenemos, y los módulos, los contenidos tienen que estar transversalizados con la cultura y con la identidad prácticamente de Jardín Azuayo. Esa es una forma desde la educación de poder, lo que decíamos anteriormente, sostener o transferir la cultura a las personas que ingresan, a los socios, etcétera, o con las iniciativas que nosotros tengamos, poder transversalizar con estos ejes de aquí. Entonces, a nivel del módulo de gestión, como ustedes ven, tenemos programas que son la parte estratégica con su propósito y objetivo. Tenemos los proyectos y acciones que son la parte táctica, donde ya realmente empieza a tener nombre la iniciativa, la propuesta. Y tenemos la parte operativa, que son los equipos motores que hacen posible la construcción y el desarrollo de cada uno de estos programas. Todo esto de acá, pues lo hacemos los equipos de educación territorial, lo que les acabé de mencionar, y claro, de por sí también está intrínseco el apoyo de los compañeros asesores, compañeros responsables de test, gerentes, etcétera, dependiendo el programa o la acción clave, se les incluye, y también dependiendo mucho el proceso o la formación que tenga la persona. Existen educadores que les gusta de pronto más los números, otros les gusta de pronto más el tema de didáctica, etcétera. Entonces también ese plan lo vamos considerando para poder articular a los equipos motores. Esto lo estamos ya llevando a cabo desde el año anterior, desde febrero. Es un cambio de cultura netamente, sobre todo en temas de organizarnos y de planificar. Y básicamente ha sido un reto fuerte porque anteriormente cada quien nos desempeñábamos y hacíamos como podíamos los programas. Sin embargo, ahora incluso para desarrollar un programa virtual se organizan 5 o 6 territorios y empiezan a dar ideas y lanzan el programa a nivel institucional, pero ya un poco rompiendo, como les decía, con la arquitectura, la desconcentración. Es poner en práctica lo que decíamos. Yo no te voy a decir qué hay que hacer porque a veces esa imagen es la que se tiene de la coordinación. Díganos qué hacer, si no es, nos vamos a sentar contigo en base a lo que estás haciendo, a lo que hemos venido haciendo, considerando la normativa y tus experiencias y tu realidad y de tu entorno, vamos a construir y a desarrollar los programas. Todo lo que ustedes ven aquí es también susceptible a cambios y a mejoras. Eso en la cooperativa es parte de la cultura de no decir que esto, el programa tiene 2 módulos y 2 horas, así tiene que ser. Son 2 módulos, ustedes lo pueden ir abriendo en 5 o 6 sesiones según el tiempo, la forma en que puedan desarrollarlo, siempre y cuando no se pierda el objetivo del programa como tal, y podrán ir viendo las realidades. De pronto nos toca desarrollar un tema más porque mi público quiere saber un poco más de educación financiera o quiere saber más de economía popular y solidaria, pero es porque el educador conoce hacia dónde está yendo a desarrollar los procesos formativos. Conocen a qué tipo de público, sean niños, jóvenes, adultos mayores, qué tipo de pedagogía, si es andragogía o no, colocar en los programas. Entonces, esto, compañeros, nos hemos organizado, como les digo, este año. Todavía estamos mejorando. Lo que está aquí escrito no es, como nos dice Juanito, no está en piedra, sino más bien es ir haciendo una evaluación. Ahora estamos entrando en un proceso de evaluación nuevamente para ver cómo nos está yendo, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que innovar. Esa parte es fundamental en la educación cooperativa porque no es estática. Siempre es cíclica, como dice el FER, como nos mostró la espiral, siempre está en constante cambio, siempre está en constante innovación, porque la sociedad también va cambiando, la ciencia también va desarrollando mayores conocimientos y las personas también vamos cambiando, y sobre todo ya, por ejemplo, ahorita las redes sociales van incidiendo mucho, la IA va incidiendo mucho en la educación, entonces nos vamos acoplando sin perder la cultura y la identidad del cooperativismo y de la cooperativa como tal. Este es nuestro modelo. Para no cansarles más, hemos querido un poco profundizar más acá porque es una de las herramientas que más nos ha permitido a nosotros poder organizarnos y poder ir trabajando con los territorios y generar sobre todo un puente entre la coordinación y los territorios. Si es que no existen preguntas en esta lámina en específico, compañeros, yo les voy a dar, le voy a dar paso más bien al compañero Juan Carlos de la parte de la plataforma, que también es otro de los retos más fuertes que hemos tenido como institución y que los hemos ido solventando. Y el Juan Carlos les contará un poquito más de realmente qué retos ha tenido y qué aprendizajes por acá en estos espacios. Juanito, adelante. Muchísimas gracias, André y compañeros. Muy buenas noches. Bueno, bien,
Yo estoy hecho cargo de lo que es la plataforma y es mediante la cual, digamos, se lleva a cabo todos los programas de educación, ¿no? Solo denme un momentito, por favor. Mil disculpas. Ya. Bueno, para comenzar, digamos, nosotros tenemos como cooperativa nuestra propia infraestructura, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos lo que es los servidores a nivel de base de datos y también el aplicativo. ¿Ya? Nosotros, bueno, venimos trabajando con lo que es Moodle en la versión 4.7. Eh, en este año prácticamente estamos ya en procesos de actualización y todo eso, ¿sí? También tenemos lo que es una biblioteca donde se gestiona todo lo que es el contenido, lo que son los módulos, digamos así, que luego son atados dentro de la plataforma. Y bueno, por temas de seguridad, no, nuestra plataforma no está disponible para todo el público. En este caso, solo funciona de forma nacional. Sí, entonces, bueno, ahí se ha hecho las debidas gestiones cuando se trata de dar salida a otros países y todo eso, pero es con el debido justificativo y también es por solo un cierto lapso de tiempo, puesto a que ya alguna vez ya nos trataron de ingresar a la plataforma y es por eso que se restringe todos los accesos. Bueno, como les comentaba un poco, nosotros somos dueños de toda la parte de la infraestructura, entonces no nos preocupa mucho el hecho de la gestión de la información y la gestión de toda la data, porque, bueno, reposa en nuestros servidores y nosotros somos los responsables del manejo de toda esa información, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros, lo que explicaba André en la diapositiva anterior, de acuerdo al modelo de gestión y al plan de educación, cómo esas líneas se traducen dentro de la plataforma o cómo llevamos nosotros dentro de la plataforma? Es mediante la creación de carpetas en este caso y tenemos ahí, por ejemplo, en el caso como se visualiza, dice ahí colaboradores, directivos, socios y comunidades, también gestión del conocimiento, hay programas con la DIES, el ISTEPS, también, pues, bueno, dentro de la plataforma hacemos pruebas y todo eso. Y dentro de colaboradores, nosotros, ¿cómo creamos los programas? Bueno, ahí es de acuerdo a la demanda que se presenta, ¿no? Entonces, digamos, existen los programas como de normativa o las escuelas de cajas, asesores cooperativos, también los programas de inducción que ya había mencionado Andre, capacitaciones bajo demanda. En la parte de directivos también tenemos lo que es formación a delegados. En la parte de socios y comunidades tenemos lo que es los programas de cooperativismo, ciudadanía y liderazgo, el programa de jóvenes, que son programas que la verdad tienen bastante acogida porque se trabaja con estudiantes de las distintas unidades educativas de aquí de la ciudad y del país también. Entonces, son programas que de verdad tienen un poco, la demanda es bastante alta. Entonces, más que todo en socios y comunidades, nosotros creamos cursos con promedio de unos 7 cursos por mes y matriculamos más o menos unos 70 o 80 alumnos en promedio, ¿sí? Por mes. Es bastante concurrido, como les digo, el de socios y comunidades por el hecho de que se trabaja y se tiene, bueno, la vinculación con las diferentes unidades educativas, ¿sí? De cierta forma, esto nos ayuda, este orden que tenemos dentro de la plataforma, a llevar y hacer más que todo un seguimiento porque luego se certifican, se sacan reportes, se hace, bueno, dentro de los programas se cumple con lo que es la espiral, ¿no? Y se toman, bueno, evaluaciones o se carga contenido didáctico. ¿Cómo nosotros gamificamos ese contenido? Es mediante las herramientas de gamificación
que son compatibles con nuestra plataforma. En este caso, nosotros tenemos plataformas externas, digamos, que se atan a nuestra plataforma, como en el caso de H5P, que es una de las herramientas que nos ha ayudado a gamificar bastante lo que es el contenido. Y sobre todo que no sea solo lectura, ¿no? Sino también como que a veces animar una imagen, hacerle que vaya leyendo y mediante la lectura vaya interactuando también, ¿sí? Eso nos permite de cierta forma hacer lo que es el H5P. También tenemos herramientas como, bueno, ya se gestionó hace más o menos un año lo que es el EducaPlay, y a través del EducaPlay también cargamos contenido y trabajamos haciendo lo que es gamificando, o sea, nos envían algún cuestionario. De hecho, para esta reunión también trabajamos con EducaPlay, ya les pasamos luego el cuestionario. Y sobre todo, digamos, eso, son herramientas amigables con nuestra plataforma, no tienen ningún inconveniente al ser vinculadas con nuestra plataforma, porque hay herramientas que de cierta forma requieren de nuestros datos, requieren de nuestra información, y por temas de seguridad de la información no hay cómo implementarlos. Eso ya se trabaja y se consulta obviamente con los departamentos que validan esto, y si ellos nos dan el OK, entonces se implementa dentro de nuestra plataforma, ¿sí? También hemos trabajado con lo que es Genially. Es una plataforma un poco más potente, es una plataforma que nos ayuda a ya crear escenarios un poco más gamificados, un poco más donde el usuario al final, en este caso los participantes, pueden participar y pueden crear, digamos, o generar ellos mismos sus propios escenarios y todo eso conforme nuestra configuración. O a su vez, nosotros también creamos los cuestionarios y se evalúa, ¿no? Se evalúa, o a veces se quiere, no sé, impartir alguna información mediante algún juego o mediante algunas presentaciones interactivas. Es esta la plataforma que se ha utilizado. Hay otras herramientas que utilizan también nuestros educadores, que son como Padlet, por ejemplo, que nos permite hacerle un poco más participativa las clases que se van dando, los diferentes encuentros, pero son plataformas externas, no son plataformas que de cierta forma son nativas de, digamos así, a Moodle, que es la plataforma base que nosotros utilizamos, y de cierta forma, digamos, como son amigables, ¿no? Entonces, igual se le permite el uso. Ahora, aquí en Moodle, de cierta forma, existen dos formas de utilizar, la una es la web y la otra es la móvil. Moodle ofrece esa ventaja de trabajar desde el teléfono, desde un iPad, desde no sé, desde una computadora o desde una PC de escritorio. Y también el hecho de que es una plataforma bastante amigable con el usuario. No es compleja de utilizarle, es rápida, es liviana, y para nosotros también a nivel de manejo, tanto a nivel de infraestructura y todo eso, es más, digamos, liviano implementar, porque no se requiere tantos recursos como otras plataformas que ya requieren licencia, que requieren el tema de que cada 3 meses tiene que estar actualizando. Esta tiene una ventaja de que cada 3 o 4 meses lanzan una actualización, pero son solo parches de seguridad. Ahora, el tema del licenciamiento de esta plataforma no nos cuesta nada a nosotros porque es gratuita, es hecha por la comunidad, y también el hecho de que no nos cuesta el tema del licenciamiento nos hace a nosotros personalizarlo a nuestra forma, ¿no? En este caso, siguiendo la línea gráfica de la cooperativa, porque en otras plataformas es bastante limitado eso. Eh, Como les había explicado, eso es un poquito la ventaja que tiene el trabajar con esta plataforma en la parte web y en la parte móvil, ¿sí? Nuestra biblioteca también, digamos,
también tiene las ventajas de que se puede cargar archivos, visualizar y de que tiene acceso igual de forma limitada, eso sí, de forma local, de forma nacional, porque por temas asimismo de seguridad. Ahora, salvo el caso de que se solicite y quieran visitar o quieran, no sé, ingresar y conocer la información que existe ahí, pues se hace la petición, se trabaja de eso con el Departamento de Seguridad y también con el Departamento de Infraestructura y se les habilita, ¿sí? Eso en cuanto a cómo, digamos, se lleva el tema de la educación dentro de nuestra plataforma. De verdad es un reto porque hay lugares en donde no hay internet, donde no llega prácticamente, donde la gente no tiene acceso a un computador, no tiene acceso a un teléfono. Entonces igual se llega mediante texto, mediante los módulos que se imprimen desde acá, desde la dirección. Pero como dicen, a partir de de la pandemia, como decía André, creo que la mayoría de lugares tuvo acceso a lo que es el Internet, a puntos de acceso de Internet. Entonces se incrementó el uso de la plataforma. Se ve un tráfico considerable hoy en día a nivel de la plataforma nuestra, que es la de Educope, y también a través de la del ISTEPS, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos ido a la par, hemos ido en una mejora continua prácticamente. Claro que obviamente en este año tenemos que mejorar un poco más la plataforma, pero de cierta forma ha sido bastante beneficioso para nuestros socios y para nosotros también el llegar a distribuir todo el contenido y la información que nosotros hacemos dentro de la dirección. ¿Sí? Yo creo que eso, no sé si existe alguna consulta, algo, pues estoy atento. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Compañeros, si es que no hay consultas, nosotros ya vamos a ir terminando más bien esta parte de acá. Solo acotar a lo que dijo Juan Carlos, todos los procesos de formación están, así sea en la plataforma, desarrollados con la espiral de aprendizaje como tal. Eso como consideración. Bueno, para ir cerrando más bien y en honor al tiempo también de ustedes, les queremos más bien pasar este QR. Es justo lo que nos decía Juan Carlos, una herramienta que utilizamos en la plataforma para hacer como actividades lúdicas de todo lo que hemos visto. Así podemos escanear para poderla ir trabajando, para poderla ir viendo. Es un recorderis de todo lo que hemos visto el día de hoy y un poco para ir aclarando en caso de que de pronto se quedaron por ahí algunas inquietudes o dudas. Me parece que Juan Carlos tiene el acceso para ir viendo quiénes lo van haciendo, quiénes lo van ejecutando. Pueden escanear ustedes el código y ahí algunos insumos, algunas preguntas que hemos hecho en base a nuestra presentación. Si nos ayudan confirmando en el chat si pudieron ingresar, si pudieron escanear o si tienen alguna novedad. Juan Carlos, usted sí le puede monitorear ahí, ¿no? Sí, André. Sí, sí, ya le monitoreo desde acá. Gracias, Juanca. Compañeros, compañeros, si es que no hay ninguna inquietud para ir haciendo esta evaluación chiquita y podemos cerrar con ustedes. No sé si hay alguien por ahí con vida. Sí, hay vida por aquí, por este lado. Lo que pasa es que ustedes han dado mucha información importante y le hemos ido apreciando poco a poco. Claro, claro, estamos aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, Muchísimas gracias. Ya les compartí el link al chat para que puedan acceder en el caso de que el QR no les lleve a al cuestionario. El micrófono, Juan Carlos. no sé si pudieron entrar, compañeros, compañeras. Sí, yo sí pude entrar y lo llené. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos haciendo para ir cerrando. Si es que no hay preguntas, de todas maneras, por acá les vamos a dejar nuestros correos si tienen alguna duda, alguna inquietud.
o si requieren de pronto otro espacio para poder profundizar de pronto con experiencias de los territorios. Juanca, si le puede poner su correo y del Fernando. Ya, creo que el Fer. El compañero Fernando está en oficina, entonces ya mismo a las 7 suena la alarma y creo que ya ha salido, si no se queda encerrado. A ver, ya, veamos los resultados, Juanca. Por ahí está el Fernandito. No sé qué salió, cómo nos fue. Recién tenemos cuatro, André, que han Gracias. respondido. Ya, más bien vamos a ir haciendo con ustedes, compañeros, por un tema de cierre y de tiempos. Y ahí sí nos vamos a irles preguntando, más bien ustedes que están por acá, para ir cerrando esta actividad. Ya. La primera dice que es la educación cooperativa. Voy a ver acá la lista. Compañera Ana Yuderka, ¿qué es la educación cooperativa para usted? Para elegir la opción. Si no, el compañero Carlos Cruz o alguien que esté con vida por aquí. Bueno, basado en lo que hemos hablado, sería la D, un proceso de aprendizaje basado en la experiencia y el diálogo. Ya, Virginia, muy bien, muchísimas gracias. Vamos De a acuerdo elegir. con ella. Es correcto, muy bien. ¿Para qué sirve la educación cooperativa? La B, para formar personas con conciencia y con compromiso social. Ya, muy bien. Vamos a elegir la B. Y es correcta. ¿Cuáles son los elementos de aprendizaje del aprendizaje cooperativo? ¿Quién lo dice? Sentir, pensar, repensar y actuar. Ya, ya, muy bien. Vamos a ver. Sí, está correcta. ¿Qué busca la espiral de aprendizaje? ¿Se acuerdan la cíclica que decíamos? La Reflexionar, D, aprender de la experiencia y mejorar reflexionar, de la aprender. acción. Exacto, la D. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente que dice, ¿cómo se aprende en la educación cooperativa? A- La C, a través de La C. experiencia y en intercambio con otros. Ya, muy bien. Ya creo que hemos estado bastante atentos a lo que venimos indicando. Esperamos que en una próxima pues también tengamos la valiosa oportunidad de poder compartir con ustedes lo que venimos haciendo y que también lo que acabamos de dar pues les sea de aprendizaje, de herramienta para ustedes y que en un momento determinado también podamos volvernos a encontrar para ir conociendo sus procesos de educación cooperativa también y que siempre cuenten acá con Jardín Azuayo como una cooperativa que está sobre todo para cumplir uno de los principios que es la cooperación entre cooperativas, ¿no? Entonces, eso compañeros de nuestra parte, agradecerles por su participación, por el tiempo de poder estar por acá y pues cualquier duda, inquietud que tengan, ya saben a las órdenes, los correos están por acá. Pueden nomás consultarnos, preguntarnos y hacemos un espacio para seguir compartiendo lo que venimos haciendo. Y si por haber razón se requiere de pronto ya tener compañeros de territorio por acá también exponiendo lo que vienen haciendo ya en la práctica mismo, en día a día, lo podemos hacer. Es bastante valioso y muy rico escucharles también a los compañeros y conocer en territorio cómo se hace educación cooperativa, que es uno de los retos bastante fuertes. Esto, compañeros, de nuestra parte, si es que no hay inquietudes, más bien le daría el paso a Cristina si está por acá para poder ir cerrando el proceso como tal. Cris.
Muchas gracias a nuestros compañeros de la cooperativa Jardín Azuayo. Gracias por la clase de hoy. Nada, estimados estudiantes, esperamos que se lleven todas las reflexiones del día de hoy. Ya nos quedan pocas sesiones y estaremos culminando este curso. Por favor, sí les vamos a pedir que antes del cierre vayan verificando los ingresos a la plataforma, ya que es el único medio por el cual ustedes van a poder, si cumplen los requisitos, generar su certificado de aprobación. Por favor, si es que persisten algunos problemas, que los notifiquen o se comuniquen directamente con el número de soporte para que puedan ingresar y después descargar su certificado. Sin más, entonces finalizamos la reunión. Que tengan una excelente noche. Gracias, Buenas Cris. Gracias, noches. compañeros. Una buena Gracias, noche. una Gracias, buena pasen noche. buenas noches. Entonces, Gracias, buenas noches.